Hoy vengo con una receta en freidora de aire y es que me han enviado esta freidora de Cosori para que os enseñe sus características. Y como no, ya de paso, cocinaré con ella una recetita para que la podáis ver en funcionamiento. Si estás buscando una freidora de aire y no sabes por cuál decidirte, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar seguro. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Antes de comenzar, déjame contarte un par de cositas sobre las freidoras de aire. Yo ya llevo tiempo utilizando una y la verdad es que tengo que decir que estoy encantada con ella. Esto es todo un descubrimiento, le doy muchísimo uso y es más, desde que la tengo, el horno pues apenas lo uso porque es que prácticamente no. Todo lo que puedes hacer en el horno lo puedes hacer en la freidora igualmente. A no ser que sea porque tengo que hacer una cantidad mayor de comida y no me cabe en la freidora, entonces en ese caso uso el horno, pero si no, es que uso la freidora para todo. Por ejemplo, para fritos también, cosas que solía hacer en la sartén con bastante más aceite, pues ya tampoco. Las hago en la freidora de aire y quedan espectaculares. Patatas, boniatos, verduras, carnes, pescados, gratinados, bizcochos, magdalenas, es que cualquier cosa te queda riquísima. Y es que en realidad yo no sé por qué lo llaman freidoras, porque en mi opinión se deberían de llamar hornos portátiles o algo así, porque en realidad es que no fríen, lo que hacen es hornear. Si después que tú tienes la freidora y piensas, madre mía, este utensilio lo podré introducir aquí dentro, tal, cualquier recipiente que tú puedas meter en el horno, lo vas a poder meter igual en la freidora de aire. Hombre, pues como te decía antes, lo único que varía es el tamaño. No se te va a estropear ni te va a ocurrir nada. En fin, resumiendo, en mi opinión merecen mucho la pena y bueno, pues ahora te voy a enseñar esta, quédate a verla por si te interesa y la voy a sacar de la caja y te la enseño ahora mismo. No te muevas de ahí que comenzamos. Este es el modelo que te voy a enseñar, modelo Cosori Smart con una capacidad de 5,5 litros. Este modelo tiene la peculiaridad de que mediante Wi-Fi puedes descargarte una aplicación y controlarla desde el móvil. La verdad es que está genial. Ahora después lo veremos en detenimiento. Bueno, pues aquí la tengo ya fuera de la caja y este es el contenido. Y aquí nos trae, pues como todos los aparatos, el manual de instrucciones en varios idiomas, entre los cuales se encuentra también el español. Este papelito que nos dice que tiene una garantía de 2 años. Tenemos una guía rápida en varios idiomas también, una guía de inicio rápido donde nos da algunos consejos sobre lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues una hoja resumen donde nos hace una especie de resumen del manual con los controles más importantes del panel de control, con las temperaturas y demás. En fin. Aparte, esto me encanta, nos trae un libro de recetas con 100 recetas. Viene en español, en italiano, en alemán y en francés. Y la verdad es que vienen un montón de recetitas, bueno, riquísimas todas, desde carnes, pescados, también vienen postres. En fin, que con esto no nos van a faltar ideas para hacer recetitas ricas. Y ahora vamos con la freidora. Bueno, la freidora es esta, la bandeja es extraíble, como puedes ver. Es una bandeja de 5,5 litros de capacidad, lo cual está genial, pues para más o menos unas 4 o 5 personas está muy bien. Presionando este botón de aquí podemos retirar la bandeja superior. Ambas van recubiertas por una capa antiadherente. Se pueden lavar tanto a mano como en el lavavajillas. Yo recomiendo estas cosas, aunque dicen que se pueden lavar en el lavavajillas, siempre creo que para mantenerlas durante más tiempo en buen estado es mejor lavarlas a mano. No cuesta nada y lo cierto es que yo creo que se mantienen mejor. Van recubiertas con una capa antiadherente, con lo cual debemos tener cuidado de no frotar con estropajos demasiado duros y demás, pues igual que haríamos
con cualquier sartén antiadherente. Para cocinar siempre hay que cocinar con esto colocado. Aquí en la parte frontal es donde nos va a aparecer el panel de control una vez que lo encendamos. Una vez que lo enchufamos, escuchamos ese pitido y, bueno, no se aprecia bien, pero aquí en moradito aparece el botón de encendido y aquí nos aparece también la señal de la Wi-Fi, que después veremos. Pulsamos en el botón de encendido y ya nos aparece el panel de control. Por defecto nos sale la temperatura de 180 grados centígrados y 15 minutos. Aquí nos aparecen una serie de botones que son los menús preconfigurados. Estos menús son carne. Cada vez que elegimos uno de los menús preconfigurados ya nos aparece por defecto su temperatura y su tiempo. Por ejemplo, para carnes 205 grados centígrados, 6 minutos. Este sería el de pollo con su temperatura y su tiempo. Pescados y mariscos, gambas, bacon, otro para congelados, también tenemos las patatas fritas, tenemos también para hortalizas del tipo de raíz, por ejemplo, zanahorias, esto es para otro tipo de verduras en general, pan y bizcochos o postres. Después tenemos otro botón que es el de precalentar. Esto es una cosa importante y es que para que los alimentos queden muy bien siempre es preferible precalentar antes la freidora. Ya te decía al principio que esto es como un horno, siempre es conveniente precalentarla un poquito antes de introducir los alimentos, de esta manera se cocinarán en su punto justo. Si pulsamos el botón precalentar vemos que por defecto nos va a dar la temperatura de 205 grados centígrados durante 5 minutos. Esto lo podemos variar. Tú lo puedes precalentar a la temperatura y tiempo que quieras. Estos botones de aquí son para utilizar el modo manual. Con este botón alternamos entre temperatura y tiempo. Si queremos variar el tiempo, pues pulsamos. Si queremos variar la temperatura, pues pulsamos arriba o abajo. Y el tiempo, pues volvemos a pulsar y aquí pues igual, pondríamos más o menos tiempo. Después tenemos aquí este otro botón que sirve para mantener en caliente. Otra cosa que me ha encantado de esta freidora y es que a mitad de la cocción te avisa, te sale un mensaje que pone shake, significa agitar. Si se trata de alimentos más grandes, pues que por ejemplo son trozos de carne o pescado, pues en ese caso en lugar de agitar tendrías que darles la vuelta, obviamente. Pero esto está muy bien porque te avisa. En la parte trasera se encuentra la rejilla de ventilación. Esta rejilla es importante no dejarla taponada, es decir, si lo vamos a colocar contra alguna pared, dejar el espacio suficiente para que quede un hueco libre y pueda respirar por aquí. Bueno, y como te había dicho al principio, a través de la Wi-Fi puedes conectar tu móvil a la freidora. Te tienes que descargar una aplicación y una vez que las tengas descargada, introduces tu correo electrónico, tu clave de la Wi-Fi y demás y ya la conectas. Desde la aplicación puedes crearte tus recetas favoritas, tus propias recetas, tienes recetas divididas por desayunos, platos principales, guarniciones, postres, en fin, tienes un montón de recetas. Yo creo que son las mismas que vienen en el manual. Otra función muy importante que tiene esta aplicación es que desde aquí tú puedes controlar la freidora. Puedes cocinar, puedes pausar, si por ejemplo te encuentras en otra habitación, en ese momento necesitas apagar la freidora y no puedes desplazarte, bueno, pues le dices dejar de cocinar y desde aquí la puedes detener. Puedes empezar a cocinar perfectamente o de nuevo. Desde aquí puedes seleccionar la temperatura, la hora, retrasar la cocción, comenzar a cocinar ahora o comenzar más tarde, en fin, puedes hacer un montón de cosas desde aquí. También tienes desde aquí la opción de elegir cualquiera de los menús predeterminados. Así que esto está genial y bueno, pues es una cosa que yo también he visto diferente de otras freidoras que yo, pues por ejemplo en la otra que tengo, no lo tiene. Así que es una cuestión a tener en cuenta por si te interesa.
Bueno, pues ahora que ya te he explicado un poquito las características, vamos a verla en funcionamiento. Vamos a preparar la receta. Hojaldre relleno de manzana. Bueno, pues voy a prepararos una recetita dulce para que veáis lo bien que quedan también los dulces en la freidora de aire. Para ello voy a necesitar una lámina de hojaldre, un par de manzanas, el zumo de un limón, una cucharada o dos de canela, bueno, eso va un poquito al gusto, 20-25 gramos de mantequilla y 2 cucharadas de azúcar. Bueno, aproximadamente entre 30 o 40 gramos de azúcar. Esto ya veréis lo fácil que es. Lo primero que vamos a hacer es pelar las manzanas y las vamos a partir en cuadraditos pequeños. Bueno, pues así más o menos es como nos tienen que quedar, de este tamaño. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es introducir la manzana y el resto de los ingredientes dentro de un recipiente para el microondas. Yo voy a utilizar este, que es un recipiente de silicona apto para cocinar al vapor en el microondas, pero si no tienes uno igual, lo puedes introducir en un bol de cristal o cualquier otro recipiente que tú tengas apto para el microondas y le pones una tapa o bien le pones por encima un papel film transparente, por supuesto también apto para el microondas, y ya está. Echamos la manzana, vamos a verter el zumo de limón, le vamos a echar también el azúcar, la canela y bueno, primero esto lo vamos a mezclar muy bien para que quede perfectamente integrado. Esto es una recetita muy fácil, muy rápida, porque ya verás que es que no se tarda nada. Y ahora le vamos a colocar la mantequilla. No hace falta derretirla ni nada porque como va a ir al microondas, pues ahora ya se va a mezclar. Bueno, pues lo cerramos. Bueno, ahora nos lo vamos a llevar al microondas durante 6 minutos. A la mitad del tiempo, a los 3 minutos aproximadamente, lo sacamos, lo abrimos, con una cuchara lo vamos a remover un poquito y lo volvemos a introducir al microondas el tiempo restante. Así que me lo llevo. Bueno, pues yo ya lo he tenido 6 minutos en el microondas y así es como ha quedado. Como puedes ver, ahora todavía está muy caliente y bueno, pues queda demasiado líquido. Después cuando ya enfríe, pues ya tomará un poquito más de cuerpo y espesará un poquito más. De todas formas hay un truquito para que después también quede más espesito y se pueda rellenar mejor. En unos 15 mililitros de agua aproximadamente, una cucharada sopera grande o un poquito más, vamos a diluir una cucharadita de harina de maíz o maicena. Esto lo que va a hacer es que le va a dar un poquito más de espesor y después a la hora de rellenarlo pues nos va a quedar muchísimo más rico. Bueno, una vez que ya tenemos la maicena bien diluida, se la vamos a poner. Lo mezclamos muy bien. Y ahora nos lo vamos a llevar al microondas aproximadamente 1 minuto, minuto y medio. Bueno, pues yo lo he tenido 1 minutito más. Como puedes ver, con la maicena ya ha cogido muchísimo más consistencia y espesor. No obstante, todavía está muy caliente y ahora lo tenemos que dejar enfriar antes de rellenar el hojaldre. Así que para que se enfríe un poquito más rápido, lo que voy a hacer es llevármelo a la nevera durante unos 15 o 20 minutos aproximadamente. Bueno, pues en mi caso ya han pasado aproximadamente 1 hora y pico, lo he tenido. Y como podéis ver ya está muchísimo más espesito. Así que ahora vamos a rellenar el hojaldre. Antes de introducirlo en la freidora de aire, la vamos a poner a precalentar durante 5 minutos a 205 grados centígrados. Y mientras que se precalienta, vamos a ir rellenando el hojaldre. Aquí tengo una lámina de hojaldre. Bueno, yo lo que voy a hacer es simplemente rellenar una mitad y doblarlo. Voy a hacer una especie de empanada y ya está. Así que, bueno, pues vamos a ir rellenando.
de esta manera. Vamos a intentar que los bordes queden libres para poder sellar luego bien y que no se salga. Bueno, pues yo ya al final he echado todo el relleno, lo voy a extender así un poquito y vamos a dejar los bordes libres para poderlo sellar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo. Ahí. Así. Vamos a ir doblándole así de esta manera todos los bordes. Y ahora con un tenedor lo que hago es terminar de sellarlo bien para que no se salga nada. Ahora aquí tengo huevo batido y vamos a pincelar muy bien toda la superficie. Y ahora pues para adornar un poquito por encima le voy a poner unas semillitas de sésamo. Y le van a dar un toquecito pues un poquito más crujiente y muy rico. Bueno, y ahora que ya se ha precalentado la freidora de aire, vamos a introducir dentro el hojaldre. Vamos a recortar un poquito el papel porque este mismo papel nos va a servir de base protectora. Vamos a recortarlo así más o menos. Bueno, sí, más o menos. Nos va a caber muy justito, pero nos cabe. Lo que voy a hacer va a ser recortar un poco más este papel porque si sube muy arriba se nos puede quemar. Ahora nos la vamos a llevar a hornear y lo vamos a introducir en la freidora de aire y lo vamos a cocinar a una temperatura de 180 grados centígrados durante 10 minutos. A los 10 minutos lo vamos a sacar y lo daremos la vuelta. Así, 10 minutitos a 180 grados centígrados. Cuando termina vemos que ya nos avisa, así que vamos a sacarlo. Fijaos que bien está, que doradito. Y ahora, con mucho cuidadito, le vamos a dar la vuelta. Como veo que se me va a romper, le voy a poner un papel por encima y la vamos a intentar dar la vuelta de esta manera. Así. Ahora por este lado, bueno, se ha abierto un poquito, pero no pasa nada. Le vamos a pincelar con un poquito de huevo. Le vamos a poner también un poquito de sésamo. Y nos la vamos a llevar otros 10 minutitos a la freidora, a la misma temperatura, 180 grados centígrados, 10 minutos. Bueno, pues ya han transcurrido los otros 10 minutos y fíjate qué bien ha quedado. Muy doradito, crujiente y riquísimo. Vamos a esperar un poquito que se enfríe y ahora ya lo vamos a servir en una bandeja o fuente. Bueno, pues aquí está, ya está totalmente frío, lo he traspasado ya a una fuente para servirlo y ahora le voy a hacer un corte para que veas cómo ha quedado por dentro. Mira qué pinta más rica tiene. Mira qué rico queda, está delicioso. Como ves, cocinar en freidora de aire es muy fácil y saludable. Si te interesa este modelo, en la caja de descripción te dejo el enlace a Amazon. Si te ha gustado este vídeo, compártelo porque de esta manera me ayudas un montón. Dale a me gusta y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!